Hola a todos jóvenes, el día de hoy nos encontramos con el arquitecto José Antonio de Prisma Studio, aquí en Morelia, Michoacán. Arquitecto, muy buen día. Hola, ¿cómo estás, Abraham? Encantado de estar por acá para compartirles a toda nuestra audiencia otra obra de su firma, que esta pues rápidamente llama la atención. Y esta es una casa que construimos ya hace unos años con un amigo de nosotros, en donde pues encontramos ciertas dificultades del terreno, ya que es la parte colindante de este fraccionamiento, que ahorita lo van a ver en el fondo, en donde encontramos también un desnivel considerable en este terreno. En este terreno naturalmente teníamos un desnivel de 350 hacia la parte de la barda posterior. Okay. Arquitecto José Antonio, estamos de vuelta, Prisma Studio. ¿Cuáles son las redes sociales para que de una vez, no hasta el final, los puedan ya empezar a curiosear por ahí en redes? Sí, Prisma Studio, estamos en Instagram. Studio se escribe sin la E, es Studio MX. Nos pueden encontrar por ahí. Es un loguito negro con blanco. No hacemos muchas publicaciones. Vamos a empezar a hacer más publicaciones. Porque sí nos han dicho que mostremos más todo lo que hacemos. Prometemos que vamos a subir en este mes todo lo que traemos actualmente. Adelante. Ok, entonces subimos, nos recibe un poquito la penumbra, ¿verdad? Sí, porque es la parte que menos entrada de luz tiene. Es la parte más próxima hacia el muro de contención del terreno natural, que es el muro del lado derecho de la escalera. Ese sí es un muro de concreto y aparte de contención natural. Ya entendí. Y esta puerta nos lleva... Ese es el cuarto de servicio. ¿De lavado? De lavado. Ah, Ajá. perfecto. Perdón, cuarto de lavado y cuarto de servicio de este lado. Ah, ok. Que este cuarto de lavado ventila hacia este patio. Que es de donde sale el liquidámbar, el árbol que por aquí está en esta parte central. En este momento, de cuando construimos esta casa, estábamos buscando un árbol que su raíz en particular no fuera muy invasiva. Y bueno, nos recomendaron este árbol, ya que es una raíz mucho más tratable y respeta más la construcción, digamos, de las casas. No es destructora como otras, ¿no? No es un árbol que crece sin parar. Y es un árbol que crece muy vertical. Aquí se puede observar. Y esa era parte de lo que buscábamos para que no quisiera invadir, digamos, o pasarse del límite que le habíamos propuesto al árbol, ¿no? De acuerdo. No, está muy bien. Me encantaría haberlo visto con la flor o con la hoja roja, pero... En unos meses más. En unos meses más volvemos. Y me comentabas que entonces detrás de este muro verde está el cuarto de lavado. ¿Y hay alguna ventilación o alguna ventana oculta detrás? Sí, de hecho, bueno, aquí el muro verde se puso después, pero atrás, en la parte de atrás, está toda una ventana que es por donde se ventila el cuarto de lavado. De acuerdo. Este espacio está genial. Aquí es un espacio, bueno, que el propietario usa para ejercitarse y para guardar Qué belleza. sus accesorios de deportes. Y es un bar, en realidad es un bar para usos múltiples. Y esta terraza que también usan para comidas y convivios. De aquí al nivel de acceso de la calle, pues traemos del piso del jardín en la parte superior como 270 más o menos de diferencia. Considerable. Pero este jardín quedó espectacular. Qué bonita la relación entre este nivel. Creo que aquí la magia que lograste es gracias a esta terraza, ¿verdad? Sí, aquí lo que buscábamos, bueno, esto era un poco del tema que hablábamos arriba del poste, que no queríamos que fuera como protagonista. Este poste
atraviesa toda la casa. Atraviesa toda la casa y llega hasta la parte superior de la recámara principal. ¿Qué orientación nos comentaste que tenía en esta parte de atrás? ¿Sur? Esta cara es sur. Ajá. Esta sí es sur. Ok. Correctos, esos volados, ¿no? Protegiendo siempre. El ventanal sur hay que volar siempre una losa. No lo dejes o trata en la medida de lo posible, ¿verdad? De no dejarlo a paño, Sí, sino siempre darle. dejar un volado sí es difícil, es complicado a veces resolverlo por las orientaciones que nos tocan en los fraccionamientos. Pero bueno, para eso están accesorios como los briazoles, ¿no? También que se Ujú. pueden utilizar para proteger. Y se repite el eje, ¿no? Por eso hacíamos ese hincapié de que la casa es muy ordenada en el sentido de su distribución con los ejes. Sí, de hecho, este es el mismo eje de la parte superior del acceso, del cubo de luz que tenemos aquí en la parte central. Y en la parte superior es el mismo eje el que parte el pasillo hacia las habitaciones. Prácticamente, como tú bien lo mencionas, es un eje central el que parte la casa. Que distribuye. Pero que el acceso no es central, que eso también me Sí, gusta. no, no es central. Ajá. No es central, ahí sí está hacia un costado, respetando también el espacio de los vehículos. Ese movimiento ya es de un arquitecto viejo lobo de mar, ¿no? O sea, ese ¿quién te lo da? O sea, ¿dónde lo aprendes, verdad? Hacer este juego tan bonito de las trampas, ¿verdad? Del remate. Sí, pues uno va dándose cuenta que los remates hacia un costado de las viviendas o inclusive, bueno, hoy en día usamos ya hasta otras técnicas que ahora ya hasta escondemos las puertas, Ujú. que antes no se usaba, pero ahora entre más ciega es la casa, entre más uno va encontrando ese acceso, se vuelve más interesante, ¿no? De acuerdo. Y aquí nos queda un espacio muy cómodo de multiusos de un 5, un 6. Sí, pues en total el terreno tiene 9. De 50, Aproximadamente 5. este eje donde 5,50. estamos es como un 5,50, Ajá. porque de hecho 5,50 centímetros, 50 centímetros más allá es el eje de la cochera del acceso, que tiene 6 metros. Excelente. Oye, esta terraza creo que fue clave. Insisto yo, vean qué bonita la relación con el jardín. Esta es una enredadera que se usa mucho aquí por el rápido crecimiento. Crece muy, muy rápido. De hecho, tiene la flor Ujú. con una miel que hace que visite mucho los colibríes. Qué bonito. Aquí hay muchos colibríes, entonces esta florecita les gusta mucho a las aves. Se vuelve un espectáculo. Tienes mascotas gratuitas. Sí, muy bonitas. Y de este lado es. Ah, me decías que este es el cuarto de servicio. Este es el cuarto de servicio. Aquí es donde duerme. Por requisitos del programa arquitectónico, sí venía un cuarto. Y tiene baño. O sea, porque me imagino Tiene que. baño y este tiene una ventilación mecánica. Este sí es con Pero a ventilación. lo que voy, ¿le sirve este baño Sí, a los que están en la exactamente a terraza? todos los de la terraza. Ajá. Ah, perfecto, perfecto. Es que sí es importante, ¿verdad? Tener un baño. Bueno, dependiendo, ¿verdad? Puede y no puede ser, pero definitivamente se agradece si existe. El baño en sótano. Pues es de repente, ¿no? Si tienes muchas fiestas, aprovechemos para darles este detalle de la puerta. Es un marco de placa, de solera más bien. Bueno, si quieren ahora pasamos a conocer el segundo piso o el piso con las recámaras o área íntima. Aquí pues bueno, dejamos este gran domo para que llegara la luz a la parte inferior. Como viste, a pesar de que dejamos este gran domo, eh, la misma textura del concreto
hace que se detenga antes la luz. No es el mismo rebote que con el blanco. Ajá. Sí, casi no le llega hasta abajo. Y digo, también la escalera pues, es muy sólida. Sí, Oh, también en el estudio hemos hecho casas completamente blancas que también nos gustan. Y el rebote de la luz es increíble, ¿no? Sí cambia mucho y cómo la textura del mismo concreto va absorbiendo, sí come la luz. come luz. Concreto come luz. Aquí tenemos de remate áreas de servicio, en donde estábamos buscando dónde poner la escalera para, Ok. a veces no sabemos dónde, ¿no? Colocar estas escaleras y aquí lo que hicimos fue colocarla para llegar a la parte de servicio en la azotea. Excelente. No nos gustaba poner en el exterior estas escaleras que se ven después, ¿no? Sí, sí, Entonces sí. Quedó muy tratamos, oculto. Y ahí al tratamos de lado del closet de ocultarlo. blancos. Y ¿Qué pues otra vez la bueno, planta? por acá tenemos las dos recámaras que dan hacia la ventana del, del frente, que es una ventana baja. Esa ventana es de proyección, en realidad sí abre. Este Mm, es la ventana que observaron en la en fachada, la ¿no? fachada. Entonces son habitaciones que en este caso propusimos los closets de frente, por lo tanto pudimos ganar hacia el ancho de la habitación y cada habitación, pues bueno, cuenta con su baño. No conozco niño que no le guste Spider-Man. O sea, si no Sí, sabes qué ¿verdad? Yo creo regalarle a que es de ella, los más... está fuertísimo. ¿Tú qué prefieres, Batman o Spider-Man? No, yo creo que yo me quedo con Batman. Fíjate que sí es una muy buena pregunta. Pero siempre me preguntan, ¿por qué creen que les guste tanto Spider-Man? Es que se sube a las paredes. ¿Quién puede hacer eso? Nadie. A mí desde niño me gustó mucho Batman, siempre el Batimóvil y todo este Ah, sí, show. claro. Está muy bien el baño. La ventilación por arriba, por un lado. Fíjate, no siempre vemos esto. El céspol fuera de la regadera también, por cualquier accidente, ¿no? Ah, la coladera. Ajá. Sí, digamos, es importante dejarla por cuestiones de lavado, limpieza y accidentes, ¿eh? Ujú. De que se te deje una llave abierta Claro. y Y si más porque no, aquí tienes madera. sí, es madera. Entonces sí se te llega Puede haber accidentes, a como evitar comentas. accidentes, ¿no? Pues qué interesante la ventana, ¿verdad? Te da una luz pues muy sutil. Y todo el mueble. La carpintería es triplay, ¿verdad? Triplay de madera sólida. Digo, Sí, es un triplay enchapado. Creo que se ve muy fina. sí, este era de enchapado de... No es parota, No se ve otra cosa. no, tampoco es salam. Kumaru. Es Kumaru. Es Kumaru, Kumaru. ¿verdad? Es Kumaru. Se ve Es muy un bien. chapado de Kumaru. Ah, pero se ve súper natural. Pues es natural, obviamente. Sí, sí es natural. El enchapado sí es natural. Las puertas también. Se nota la madera. Sí, aquí sí colocamos pura madera natural en prácticamente todo. Es que esta tiene un poquito más de luz. Quería saber por qué. Ah, mira, ahí está la ventana. Ah, aquí está la ventana abierta, jóvenes. ¿Ya la vieron? Y es que además tiene el marco de placa, ¿verdad? Sí, es una placa de acero que está adosada al muro de concreto. Ujú. Controla todavía un poco más la luz. ¿Y qué te dicen los propietarios? ¿Les gusta? ¿En cuanto a A qué? la luz. A la Ajá. iluminación. Siempre quisimos que estas ventanas no dieran Ujú. mucha luz hacia las habitaciones. Cuando se hizo la casa, pues bueno, no había muchas opiniones de esto porque solamente él era solo, pero ahora ya no. Entonces,
sí ha cambiado mucho las características de las habitaciones. Pero está bien. Ahí se alcanza a ver que luz sí tiene. Y luego el baño tiene mucha luz también. Sí, dejamos un domo corrido en todo el baño. Qué bonitas las flores, cómo le dan vida al espacio. Cuando ves una flor en un espacio, sabes que hay una mujer, Sí. ¿verdad? En la casa. Uno sabe que Es hay un muy raro, toque. es muy raro que un hombre ande poniendo flores. Y quizá deberíamos, ¿eh? Porque sí Sí, sí, cambia le bastante. dan alegría. No me acuerdo dónde leí esto, pero era una historia de un hombre que su esposa falleció y todos los días ponía flores frescas porque su esposa lo hacía. La relación del patio. Y aquí le dejaste un barandal también, pensando que podía ser alguna corrediza, me imagino. Sí, sobre todo lo dejamos posterior, porque al principio estaba el cristal, pero por seguridad Ya, lo pusimos, ok, ok. posterior a haber colocado el cristal. Ah, bien, bien. Se sentía al principio un poco de vértigo. Ah, sí, Sí, de tener el cristal tan amplio, ¿no? padrísimo. Aquí subimos la altura. Sí, aquí se amplió la altura de esta habitación con la intención de que la habitación principal tuviera esa sensación, ¿no? De amplitud. ¿Qué altura tiene? Aquí tenemos 340, si no mal recuerdo. 340, 350. 340. Está muy bien. ¿Y qué dimensión tiene de ancho el muro cabecero? ¿Qué tendrá? Como 4. Aquí son 4 exactos. Ujú. 4 exactos. Y cabe perfecto la king size, 2 burós. Sí, esta es king size. Y bueno, pues aquí lo que estábamos buscando es que también la habitación principal tuviera y disfrutara de la vista de la ciudad de Morelia. Excelente. Todas las vigas, ¿no? Se lee perfecto. Muy bien. Sí, aquí la losa también es de concreto aparente. No hay un plafón, es tal cual. Queda vista. Dicen que dónde se apoyan o a dónde se soldan. Pues, arquitecto, muchísimas gracias por No, gracias a ti, compartirnos. Abraham. Gracias por la visita y esperemos vernos muy pronto para enseñarte más de lo que hacemos. Con muchísimo gusto. Por favor, ¿cuáles son las redes sociales para que los puedan contactar? Pues en Prisma, estamos como Prisma Studio MX en Instagram. Ahí nos pueden encontrar, nos pueden escribir por ahí. Y tenemos el correo electrónico que es prismaestudio-9 @gmail.com. Bueno, me comentas que tienen varios desarrollos ahorita en venta aquí en Morelia y en Michoacán. Sí, Vamos a invitarlos también a que nos compartan la información de los desarrollos. Y tenemos nosotros en la página de cotaparedes.com, tenemos una sección de inmobiliaria. Vamos a invitarlos a que agreguen algunas de sus propiedades para que la gente que los conozca a través del canal pues pueda entrar y ver más de sus proyectos a través de la web. sí, ahí en un futuro estaremos mostrando, yo creo que para cuando salga este video ya estará listo. Estamos como Grupo Eleva, que es la desarrolladora, y ahí van a poder encontrar también nuestros desarrollos a venta. Y a Grupo inversión. También inversión. También a inversión. ¿Y qué rendimiento nos das? ¿Y desde qué cantidad podemos invertir? ¿Y qué Eh, seguridad hay desde que no se escapen con nuestro dinero, por sí, favor? bueno, esa es la principal. Sí. Afortunadamente llevamos 3 desarrollos realizados ya como grupo, como empresa. Ujú. Actualmente estamos desarrollando
nuestra segunda torre de departamentos. Estamos por iniciar un desarrollo que está enfocado hacia vivienda o cabañas turísticas, que son residencias. Es un club de residencial turístico en el cual se pueden obtener ganancias por renta por noche también. Es algo muy interesante ahí, ¿no? Okay. Ahí es un esquema de inversión por fracción, se llama, es fractional, y puedes obtener una fracción de la vivienda desde 250,000 pesos. Interesante. Y con esos 250,000, un aproximado de rendimiento anual. El rendimiento por renta por noche es muy bueno. Aquí en Michoacán estamos pensando y analizando por datos que tenemos que podremos llegar hasta un 16% anual. Está buenísimo. Sí, es muy bueno. Arriba del Standard & Poor's. Considerando que no somos de los estados top del país en cuanto a turismo. Por ejemplo, una vivienda en otro sector, por ejemplo, la Riviera Maya, pues tienen rendimientos anuales muy, muy arriba, están arriba del 25-27%. Vale. Entonces, se vuelve un tipo de inversión muy atractivo para personas. Sobre todo lo estamos haciendo para que cualquier persona, desde un joven de 25 años que tiene la intención de empezar a invertir de manera inmobiliaria, pues tenga opciones y no tenga que esperarse hasta tener una cierta cantidad de dinero o un crédito y pueda construir una vivienda de mayor tamaño o adquirir una vivienda de mayor tamaño. Entonces aquí lo que ofrecemos es que desde inversiones que van desde los 250,000 pesos pueden adquirir una propiedad. Pues muy interesante. Si quieres saber más, contactan a los arquitectos. Muchísimas gracias, arquitecto. No, al contrario, Abraham. Muchísimas placer. Gracias. Nos seguiremos viendo, jóvenes. Si les gustó el video, ya saben qué hacer. No les tengo que decir nada. Ya nos vamos. Yo soy el arquitecto Abraham Cota Paredes. Sí les digo, compartan, denle like. Dale suscribirte. Tú, así, te hablo a ti. Tú que llevas año y medio viendo este canal y diciéndole a tu esposa, me encanta, pero no me voy a suscribir nunca. Tú, es momento de hacerlo.